Me imagino que tienes algunas preguntas sobre el por qué te hicieron venir hasta aquí otra vez, ¿verdad? He de admitir que en realidad no me esperaba que me llamaran tan pronto, igual tendría que venir ya que para mala suerte esta vez me tocó hacer revisión en los clubes y su ambiente. Había sido el intercambio de palabras que en la habitación resonó, observando como tras un escritorio yacía una chica de negro cabello corto y ojos violetas quien sus brazos tenía sobre madera. Viendo sonriente a la persona frente a ella, siendo acompañados por otras personas atrás de ella formados manteniéndose en un silencio. Pero que ella su mirada tenía fija en la persona al frente viéndolo ahí sin demostrar algo de temor o desconcierto, solo sentado en una silla en el medio de la habitación a su vez que un libro tenía bajo sus manos y unos lentes que una de esas manos sujetaba. Bueno, entonces no me andaré mucho con rodeos. Me imagino que sabrás por qué te llamé, ¿verdad? Si fue por reprobé uno de tus miembros por no entregar una tarea. En mi defensa tengo que decir que tampoco fue algo complicado de realizar. Respondió con tranquilidad manteniendo el contacto visual con ella, pero que solo vería cómo ésta se había puesto de pie para comenzar a caminar. Al contrario, eso es algo que por lo general me encargaría yo personalmente, pero con respecto a esta ocasión hay algo más importante y eso tiene que ver con cierta chica pelirroja que dejaste con graves lesiones la tarde anterior, ¿recuerdas? Comentó ella tranquilamente mientras caminaba hasta ponerse al frente del sujeto sentado para ella igualmente tomar asiento en el mueble presente pero mirando con una sonrisa y algo ironía en sus palabras y forma de expresión. Algo que por instante se presentó y el temblor de sus pupilas presentes se llevó algo que la aguda percepción de la demonio demostró pues pudo ver que efectivamente acertó, pero que el chico ahí sentado solo demostró una leve preocupación. ¿A qué se refiere con eso, señorita Citri? ¿Y cómo sabes o intuyes eso? ¿Acaso te gusta el profesor frente a ti que sabes eso como si me estuviera siguiendo? Comentó con un tono burlón el son, quien una postura adoptó junto a un tono sarcástico y burlón el cual al terminar recibió una reacción como respuesta. Pues al momento que esas palabras se dijeron un nerviosismo más marcado la chica presentó. Ejem. No cambies el tema, me refiero a que quiero saber qué es lo que sucedió ayer en la tarde después de clases, descuida nadie oirá excepto nosotros lo que en esta habitación se diga. Además maestro, puede seguir tratando de ocultar lo que quiera pero es el vano ya que aquí sabemos que usted sabe más de lo que llega a aparentar, así que le aconsejo que coopere y así hacer más fáciles las cosas para ambas partes. Agregó alguien más presente en la habitación quien dejaba ver un largo cabello de color negro quien tenía unos lentes. Si les digo lo que sucedió me dejarán ir. El receso terminará pronto y tengo que dar mi clase. Si cooperas entonces nosotros también, además no podrías salir aunque quisieras. Así que cuéntanos cómo y por qué sucedieron las cosas. Dijeron esos dos mirándose fijamente, dejando ver unas expresiones serias a la vez que la atmósfera de ese lugar se había intensificado más, pero que dejando salir un suspiro el chico aceptó el trato. Regresando atrás en la tarde del día anterior se podía ver cómo esa persona estaba sentada leyendo un libro mientras se notaba en la pizarra a sus espaldas estaba llena de algunos ejercicios que a leguas se sentía como los demás chicos copiaban a gran velocidad. Donde a los pocos minutos el timbre sonó, un ruido consecutivo que ni bien empezó solo oía como los alumnos se marchaban saludándole de paso deseándole una feliz tarde. Mirando su reloj solo suspiro para él también preparar sus cosas en irse, pero que ni bien había comenzado alguien más a él se había dirigido. Disculpe, profesor. ¿Tiene un minuto? Nos gustaría preguntarle algo. Habían sido las palabras que él había escuchado levantando su visión ahí fue donde a esos tres vio. Dígame joven Yodou, ¿algún problema con matemáticas? Pregunto como respuesta suponiendo que ese sería el tema que tocarían aunque si él era honesto eso no sería lo que le preguntarán. Ejem. Vera, lo que queremos es saber si puede acompañarnos un momento ya que alguien nos ha pedido que le dijéramos que podía acompañarnos unos minutos para algo importante. Exclamó otro de los estudiantes ahí, al cual Goku dijo su visión viendo que se trataba de la estudiante Zenobia. Déjame adivinar. Su presidenta, la señorita Gremory le ha encargado que me enviaran a buscar
añadió dejando un tono algo fastidiado de voz, pues recordaba cómo en esa mañana cuando apenas iba ingresando a las instalaciones ella se le había acercado. No, digo sí, haz. Es complicado, supongo que nuestra estrategia ya fue frustrada. Alegó la chica de rubio cabello mientras se rascaba la cabeza con un tono de desilusión en su voz. Lo que Asia quiere decir, es que venimos de para de ella para pedirle cordialmente su asistencia momentánea en el edificio, claro tampoco está obligado y si acepta podrá retirarse sin represalias. Si algo le llega a disgustar. Continuó la chica de azul cabello con sus palabras, dejando ver un estilo al hablar demasiado respetuoso y algo elegante por la forma en la cual se dirigía, pero que a pesar de que quería alejárselo más posible de momento de los demonios debido a la apariencia que debía mantener sabía que tarde o temprano esto pasaría. Arrepintiéndose de haber aceptado ese juego, pero que aún sí tenía el derecho a negarse ya que la misma chica lo había dicho, entendía que después estarían insistentes otra vez hasta que aceptara ya. Si por las buenas o por desesperación con tal de quitárselos de encima. Dejando salir un suspiro entonces él aceptó, algo que solo dibujó una sonrisa en la peli azul y peli rubia mientras que el chico del medio solo sentía como una mano era colocada en su hombro. ¿Entonces qué esperas conseguir de esa persona haciéndolo venir aquí? Expresaba la voz en una habitación donde la presencia de otras personas coexistían con ellas, viéndose un lugar donde más parecía un área de recepción notando como en esa habitación dos sofás y una mesa de centro era lo que había junto a un escritorio de madera y una silla tras ese mueble en el cual se visualizaba una roja cabellera la cual tenía una expresión pensativa mientras otra persona le servía el té. Ni siquiera tengo seguro si él vendrá, de hecho tampoco tiene algo que me llame la atención. Comentó ella en respuesta a la anterior pregunta de una chica de un oscuro color púrpura en su cabello. Vaya, eso es inesperado. Entonces, ¿por qué quieres llamarlo aquí si no te llama la atención? Lo que sucede a Keno es que da la casualidad que ayer en el día de clases abiertas el padre de la presidenta estuvo hablando de algunas cosas con alguien. Explicó el chico ahí presente de un rubio cabello quien un juego de ajedrez contra otra chica de blanco cabello hacía, viendo cómo eliminaba una pieza del juego. Ya veo. Entonces sospechas de qué. No es sospecha a Keno, es un hecho ya que después cuando visitamos con mi hermano la familia de Issei mi hermano me habló algo en privado y era un mensaje que mi padre le había dicho que me dejará. ¿Y qué era ese mensaje, presidenta? Que tuve. Pero su respuesta por un sonido se acabó pues al empezar su opinión dar un ruido de la puerta del frente se había comenzado a manifestar donde al sus miradas dar verían como los miembros restantes ingresaban pero lo que más llamó la atención fue ver a quien a sus espaldas venía. Ya vinimos presidenta, y lo trajimos como nos encargó. Fue lo que la rubia de baja estatura expresó yendo a uno de los lados al igual que los demás mientras asentían de manera afirmativa. Retirándose para tomar asiento y alejarse de la persona que recién había llegado a ese lugar. Bueno, entonces supongo que primero te preguntas por qué es que te hicimos venir, ¿no es así? Para tu mala suerte la realidad es que la única razón por la que vine es para terminar con esto ya que si no aceptaba lo más probable es que seguirías insistiendo con que viniera. Y digamos que el hecho que un estudiante insista mucho con un superior y que sea del género opuesto no da buena imagen que digamos. Bueno, verás, me disculpó por las molestias, pero está bien, te haré caso e iré al grano y mi pregunta es: ¿quién eres en realidad? Fue la pregunta que la peli roja había dejado expresar, poniéndose de pie para rumbo al otro lado del mueble tener, mientras que los demás yacían en un silencio total solo escuchando lo que los demás tenían para conversar. ¿Y a qué viene la pregunta, señorita Gremory? Pues verás. ¿Cómo te lo explico? Digamos que mi padre, a pesar de que suele hacer amigos en muchas ocasiones, suele ser porque o tiene planes a futuro con ellos, o porque tiene una gran amistad también. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Pues en realidad ayer en la noche mi hermano me dijo algo y fue que tuviera cuidado contigo, algo que me parece extraño ya que nunca lo imaginaba decir esas palabras, lo que solo me indica que más allá de que ustedes se conocen hay más atrás de todo, y de ahí la pregunta, ¿quién eres? Ya que para que mi padre hiciera ese tipo de petición debes de tener algo especial.
En parte es cierto, tu padre y yo tenemos por así decirlo historia. Exclamaba ambas partes mientras las preguntas a los que en esa habitación invadían, pues mientras más oían más querían saber, pero quienes más extrañas las cosas se tornaban era para los tres chicos que habían traído al sujeto. Pues si bien ellos no le habían dado mucha importancia al por qué su presidenta lo quería tener en ese lugar, el solo oír todo lo que se mencionaba alimentaba más su curiosidad, pues no se esperaban que alguien tan despreocupado y alegre que daba su clase pudiera tener algo que ver con el padre de su ama. Disculpe, profesor Goku, pero ¿podría contarnos qué relación tenía con el padre de la presidenta? ¿Acaso eran amigos? Fue la pregunta que una chica rubia alegó interrumpiendo la charla de esos dos, llamando la atención, pero que apenas esa pregunta terminó solo sintió un ligero golpe en su hombro, siendo esta una señal de que mejor el silencio ella guardara. Se podría decir que lo conocí cuando era niño, y que después de eso mi vida ya no fue la misma. Pero de si llegáramos a ser amigos, quizás, solo quizás si las circunstancias hubiesen sido otras. Contestó sin importar la tensión del lugar, que en lugar de bajar solo las intensificó, cruzando sus brazos mientras mantenía fija su mirada y la afilaban un poco, pero que en su voz se llegaba a percibir un sentimiento de enfado. Bueno, cambiando de tema, ¿podrías responder la pregunta que te hice? ¿Qué o quién eres para que mi padre le dijera eso a mi hermano? Escúchame bien, niña, si tu padre dijo lo que soy y mis asuntos con él, no tengo la obligación de contarte nada al respecto, además deberías de escuchar mejor esas palabras, ya que como él dijo, deberías de tener cuidado cuando juegas con aquello que desconocemos. ¿Y por qué tanta confianza en esas palabras? ¿Acaso nos ocultas algo? Ya te lo dije, niña, no juegues con lo que desconoces, podrías terminar arrepintiéndote. ¿Y por qué dice eso, profesor? ¿Acaso hay algo que sepa o le haya sucedido? Argumentó metiendo su pregunta en la conversación, notando cómo una chica de violeta cabello se había expuesto, solo sintiendo cómo la persona a la cual la pregunta le dirigió solo le devolvió una fría mirada. No tengo la obligación de contarlo. Además, soy un creyente de que las generaciones posteriores no deban sufrir las consecuencias por las acciones de sus antepasados, pero cuando esas generaciones están cometiendo los mismos errores, mínimo tendré que impedir que caigan en el mismo final. Entonces, en pocas palabras, no piensas responder a mi pregunta. Te lo vuelvo a repetir, mi paciencia se acaba, niña, solo te repito que no juegues con fuego, porque no sabes lo que encontrarás cuando te metas. Uy, ¿acaso me estás amenazando? Respondió la chica de rojo cabello mientras un tono de sarcasmo o fingiendo temor ella expresó. Tómatelo como quieras, así que supongo esta charla se terminó. Alegó para sus brazos dejaran de estar cruzados para dejarlos inherentes, tomando rumbo a la salida. Si sabes que aún no hemos terminado, ¿no? Exclamó una voz a sus espaldas deteniéndolo al apenas haber dado unos pasos. Para mí la charla terminó antes de comenzar. ¿Sabes? Por alguna razón aún siento que a pesar de que tengas una actitud tan diferente cuando estás dando tus clases a cómo te comportas ahora, me dicen que eres más que simplemente una cubierta de libro. Y si mi padre dijo eso de ti, sus motivos debe de tener, y si es así, ¿por qué no me lo demuestras? Contó la chica, quien unos pasos al frente dio, parándose en el centro de la habitación ante la mirada de los demás, dejando un tono de voz confiada salir a la vez de una postura que ella creía demostraba o reflejaba su confianza. Disculpe, presidenta, pero ¿a qué se refiere con eso? A un duelo entre nosotros, digo, si tienes la confianza para amenazarme, entonces significa que tienes con qué defenderte, ¿o me equivoco? Expreso, añadiéndole a la conversación, respondiendo al mismo tiempo las palabras que el chico de cabello café había expresado. Pero que aún así el chico solo se mantenía dándole la espalda al resto, guardando un silencio que pocos segundos había durado hasta que finalmente decidió romperse. ¿Y por qué tendría que batirme a un duelo contigo? Fue la única pregunta que sus cuerdas vocales habían expresado, manteniendo la misma postura. Tú dime, ¿qué quieres conseguir? ¿A qué te refieres con eso? A que hagamos un duelo con reglas y a la vez un premio al ganador. Si ganas, entonces te dejaremos tranquilo y no te volveremos a molestar más.
Alegó la pelirroja, quien solo se mostraba muy confiada en sus palabras mientras veía sus uñas actuando de una forma soberbita mientras de reojo veía a ese sujeto. ¿Y si pierdo? ¿Qué sucede si eso sucede? Nada en especial, solo que entonces tendré derecho sobre tu alma y como tal tendrás que obedecerme en todo momento, en pocas palabras te convertirlas en mi siervo. Si sabes en lo que te estás metiendo, niña. No sabes nada de mí, ¿qué te hace pensar que ganarías? No lo sé, quizás se deba a que tengo un equipo para esto. Exclamó cambiando un poco el tono de su voz, observando a sus espaldas a su grupo, el cual algunos asintieron rápidamente mientras que otros se la dudaron un poco. Así que si ganó me dejarás tranquilo, y si pierdo me vuelvo tu sirviente. Un trato algo injusto, pero nada que no me esperaba de un demonio que siempre anda en busca de poder. ¿Y cuáles son las reglas entonces? Respondió rápidamente a esas palabras mientras pensaba detenidamente las condiciones, dejando salir la pregunta que rápidamente por otra persona fue respondida. Bueno, verá, las reglas son simples. Cuando este tipo de duelos se llevan a cabo, normalmente ambos bandos envían la misma cantidad de peleadores y el que tenga más victorias de su lado al finalizar los turnos de cada lado entonces se verá al ganador. Comentó el chico de rubio cabello, quien junto a la chica de rojo cabello se había puesto, dejando salir un tono de voz algo neutral, pero muy ligeramente se sentía el nerviosismo. Entonces tendría las de perder, ya que solo soy uno, ustedes son mayoría, eso no me parece justo. Si me permite, para eso hay una solución, y eso es que si bien usted es uno, entonces pueda batirse en duelo cada ronda contra cada uno. Por ejemplo, si somos 7, entonces tendría que pelear contra cada uno, y si pierde contra alguno de nosotros entonces pueden pelear contra el siguiente. Respondió añadiéndole más a la información la chica de púrpura cabello, quien hacía distintos gestos. Ya entiendo. Pero una pregunta más, niña. ¿De verdad estás segura de que quieres esto? Porque no tienes idea en lo que te estás metiendo. Argumentó dejando salir esa interrogante una vez más, mirando detenidamente a los presentes, quienes se ponían de pie todos, pues claro, él sabía que si bien no era ni la sombra de lo que fue, mínimo, esto no sería nada. Solo esperaba que él no apareciera, pues si bien para alguien normal la tendría de perder, ahora no podría dar marcha atrás, pues tenía sus problemas con esa familia. La realidad era que sí, pero como tal contra la chica no, pero aún así le molestaba que la actitud que tenía se pareciese demasiado a la de su padre. Pero claro, él había ya acabado con cosas antes y no tenía por qué pensar demasiado, podría acabarlos ahí y el primer paso dar, pero sí quería que aquella persona sintiera la desesperación que por años a él le agobió, poco a poco tenía que lograrlo. En otro lugar, el sonido de una pequeña campana se había hecho presente a la vez del ruido de un seguro de una puerta que denotaba se había cerrado. Escuchando ligeros sonidos de un aparente plástico que se arrugaba o algo parecido, observando cómo sus pasos habían comenzado, pero algo que se veía era que esa persona iba acompañado de alguien más. Pues mientras la persona que al frente iba tenía un cabello negro y un vestuario de un tono azul oscuro, la persona que atrás de él venía se notaba como tenía un cabello de color azul mientras vestía un uniforme escolar, pero que ambos parecían llevar unas especies de compras. ¿Sabes? Nunca pensé que te vería haciendo este tipo de cosas, es algo que nunca esperaba de ti. Había sido la pregunta que la chica había expresado a la persona al frente, la cual solo escuchó como un suspiro desprendió. Aunque deteste hacer estas cosas, igual tengo que hacerlas, ya que a pesar de que no necesito ingerir algún alimento, mi señor sí, y por eso hago esto. E igual le agradezco, señorita, por ayudarme con esto aunque no se lo pidiera. Exclamó el chico, quien un tono inexpresivo de voz dejaba percibir, mientras caminaba y los cabellos de ambos se meneaban con cada paso que daban. Tampoco es nada, te encontré de casualidad. Además, igual iría a tu casa ya que tengo algunas cosas que hablar. ¿Cosas? ¿Cómo qué específicamente? Pues como sabes, mañana comienzan las vacaciones, por lo que pensé en pedirte ayuda en descifrar el Cronorium. Ya veo. Pues entonces prepararé las cosas, aunque creo que ya descifre un poco para lo que sirve. Y déjame decirte que las hipótesis que tengo sobre lo que es ese libro va más allá de la leyenda que me has comentado cuando me enviaste a ese calabozo a buscarlo.
Contaba el chico que detenía su andar junto al de la otra chica sin más, pues frente a ellos el cruce de una vía se encontraba y los transportes pasaban. Esperando a que el semáforo les diera la señal, la chica solo oía lo que el chico le decía. ¿Y entonces cuáles son tus conclusiones sobre ese libro? ¿Acaso oculta algo? Pregunto a la vez que el semáforo de color había cambiado, comenzando a caminar y ese cruce pasar. No tanto, solo es una hipótesis algo extraña, ya que por alguna razón en los textos cuando los detienes y piensas bien cada palabra hay algunas un tanto curiosas. ¿De verdad? ¿Y qué específicamente, Megumi? ¿Qué encontraste? Pues cuando vi que el texto cambiaba dependiendo de quién lo tomara, de tú y yo, decidí probarlo colocándolo en las manos del Señor mientras dormía y una vez más su texto cambió. Ajá, ¿y qué descubriste entonces? Pues si no quiero profundizar demasiado ya que solo es una hipótesis, básicamente la conclusión es de que el libro nos narra más de lo que somos capaces de ver, ya que hay partes que suenan muy detalladas a tal punto que llegas a pensar si de verdad el libro acaso llegará a Pero sus palabras junto a su andar se vieron interrumpidos sin más, algo que la chica notó, quien solo se giró para ver cómo Megumi yacía para inerte sin hacer algo, siendo esto algo que a la chica desconcertó. Oye, despierta. Tierra llamando a Megumi, reacciona. Expresó la chica, quien ya parada frente al chico sus dedos chasqueó repetidamente después de sus bolsas de compras en el suelo colocar. Señorita Blantorche. ¿Eso, lo sintió? Contestó recuperando la noción. ¿Sentir qué? ¿Acaso te falla algún circuito? No es eso. Lo que sucede es que por un instante por alguna razón detecté un pequeño temblor en la zona. ¿Y eso qué? Hasta en mi mundo esas cosas pasaban, ¿qué tiene de raro? Sí, es cierto que es un desastre que puede suceder en cualquier momento, pero este por alguna razón fue diferente, ya que su presencia fue de un temblor de 0.1, ¿y qué de raro en eso? Solo es el más débil. No debería tener nada de extraño. Ya lo sé, pero este tuvo algo peculiar, y es que a diferencia de otros que suelen aparecer, es que esos salen gradualmente, pero este apareció y desapareció con la misma sin dejar rastro y en un abrir y cerrar de ojos. Comentó Fushiguro, quien la compostura recuperaba, para después solo girarse un poco y la mirada dirigir a una dirección en específico. ¿Y a qué quieres llegar con esto? A que algo lo ocasionó, ya que si bien en esta zona los temblores no son muy usuales, tampoco llegan a ser tan débiles, y creo tú también te imaginas quién sería capaz de generar eso, y quizás sea por la distancia, pero posiblemente él esté haciendo algo ahora mismo. Expresó fijando su mirada en una dirección mientras la chica junto a él solo veía algo desconcertada, pero a los pocos segundos finalmente entendió lo que se llegaba a referir. Solo preguntándose qué estaba sucediendo en esa dirección, pues en esa dirección estaba la institución. Mientras que en ese lugar las grietas junto a un poco profundo cráter se estaba visible, uno donde la nube de polvo estaba presente, y a medida que el viento esa nube se iba dispersando dejaba ver más claro la figura que de pie se mantenía, dejando visible como la ropa de esa persona estaba algo dañada y con grandes signos de suciedad. Te lo advertí, niña. Te dije que enfrentarte a lo que desconoces sin preocupaciones terminaría mal, ahora ves la diferencia que hay entre nosotros. Y agradece que no lo hice con tanta fuerza, porque sabía que si lo hacía te morirías, y no puedo permitirme eso, al menos no todavía. Eran las palabras que esa persona iba comentando mientras más se iba acercando, caminando lentamente mientras un poco de sangre salía de su labor inferior, pero que mientras más lograba avanzarse, iba visualizando a quien le estaba hablando. Pues con cada paso que se iba acercando los quejidos de dolor se iban haciendo cada vez más presentes, donde al finalmente ser visible observar cómo en el suelo yacía la chica de cabello rojo con enormes signos de agotamiento y lesiones, pues pequeñas muestras de sangre salían de su cuerpo en distintas partes a la vez de rupturas en algunas partes de su ropa. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que hayas podido enfrentarnos a todos? Era el débil susurro que esa chica había expresado, mientras su rápida respiración y quejidos se habían mencionado, pero que el chico solo había procedido a levantar la palma de su mano dejando ver una esfera de un tono celeste.
Te lo advertí antes de que todo esto comenzara. Te dije que si estaba segura de enfrentar aquello que desconoces, no me escuchaste. Ahora paga el precio, solo espero que Gab se apiada de ti. Fue lo único que él pudo mencionar mientras la esfera de energía en su mano era cargada, pero que cuando sus palabras había terminado y el ataque a punto de ser lanzado, por ambos lados dos seres habían llegado. Aléjate de la presidenta. Había sido el grito que al unísono esos dos habían expresado, donde a gran velocidad estos se habían posicionado lanzándose y dejando ver dos espadas que brillaron momentáneamente, queriendo el corte acertar, donde al hacerlo una pequeña explosión se hizo en el lugar. Una explosión ligera que el polvo levantó, donde se dejaba ver como una chica de azul cabello y otro chico de cabello café habían sido los autores de ese ataque. Pero que al haberse el polvo disipado, sus expresiones habían cambiado, pues vieron como con sus palmas las espadas había detenido, pero que a pesar de una mostrarse en buenas condiciones, la otra mano goteaba un líquido rojo. ¡Qué patético! Esperaba más de mis alumnos. Fue lo único que pudo expresar para rápidamente la chica de azul cabello su espada poder retirar, pero que ni bien fuerza ella ejercicio solo sintió como sin explicación contra las paredes de la escuela ella colisionó. Mientras que el chico aprovechó para rápidamente su espada desaparecer, zafándose del agarre para rápidamente volverla a manifestar contra el chico de peculiar cabello. Mientras el cansancio se había presente y los rasguños en su rostro lo denotaban, junto al temblor que el arma transmitía denotaban un poco lo aterrado que se encontraba. Ahora tu duelo es otra vez conmigo. Deja a la presidenta, nuestra pelea continua. Exclamó el chico mientras apuntaba a su superior, el cual solo le vio dejando de lado a la chica que en el suelo yacía, mientras que al haberse vuelta dado rápidamente un chico de rubio cabello a esa chica se había llevado. Quedando frente a frente Issei y Goku mirándose se encontraban, observando este último la postura y estado en el cual el chico se encontraba, pero lo que su atención más había llamado era el arma que usaba. Estando Issei por un momento un paso dar, pero que sin darse cuenta su profesor a gran velocidad frente a él se había alcanzado a colocar. Siendo presa del pánico, su cuerpo no lograba responder, pues el miedo que sentía era inmenso, un miedo que hace mucho él no experimentó. Pero que su mirada al haber levantado solo vio como una de sus manos Goku hacia él acercaba lentamente, dejando visible el corte que esa palma tenía, la cual aún goteaba sangre. Acercándose a él lentamente, solo sintiendo como su cuerpo se paralizó momentáneamente. Cerrando sus ojos fuertemente, solo esperó lo peor, pero que ni bien lo cerró, solo sintió como una mano en su hombro se colocó. Abriendo sus ojos para ver que su profesor estaba parado sujetándole el hombro mientras el silencio permanecía en ambos. Yo pensé que serías fuerte por ser el usuario de Drake, pero por lo que veo aún te falta mucho por recorrer, eres fuerte. Pero no como para vencerme. Expresó el son con un tono suave de voz para sus pasos continuar, pasando al lado de ese chico quien la marca de una mano ensangrentada en su ropa había quedado. Sintiendo sus piernas como fuerza habían perdido, solo se rodillas contra el suelo había caído, desapareciendo el guantelete junto a la espada que sobresalía de solo permanecía observando suelo. Mientras sus pupilas se veían temblorosas. Solo oyendo como lentamente los pasos de esa persona que junto a él había pasado se iban desvaneciendo con la distancia, mientras oía a lo lejos como unas voces a él se aproximaban. Y después de eso solo observé mi mano y vi que había sido dañado, pero como tal ya la pelea termine, solo me fui. Y eso fue todo lo que sucedió. ¿Te es suficiente? Ya te conté desde mi perspectiva cómo sucedieron las cosas. Expresó algo molesto el chico viéndose como regresaba a la anterior habitación teniendo a esa chica de corto cabello negro sentada en la mesa de centro oyendo cada palabra que él le decía. Así que así fue como sucedieron las cosas. Calcan bastante con la versión que nos dieron, así que resulta que nuestro profesor nuevo tiene algunos secretos y que es más de lo que aparenta. Iba diciendo la chica mientras de pie se iba poniendo, alejándose un poco para volverse a sentar tras su escritorio. Entonces, Goku, ¿quieres contarnos más sobre ti? ¿Ya vas a empezar tú también con esto? Expresó el chico con disgusto, pero solo vio como la fémina solo una pequeña risita burlona manifestó. Tranquilo, solo estoy jugando.
Pero sí, aunque quisiera saber más de lo que eres, si no quiere contarme estás en tu derecho. Pero quiero que recuerdes algo, al rey demonio no le gustará nada que hayas lastimado a su hermanita. Añadió ella con un tono más serio en sus palabras. ¿Y tú crees que me importa? Mejor que agradezca que él no tomó el control y los volvió cenizas. Y si eso fue todo entonces me retiró, ya te conté lo que quería saber, ahora ya no tengo nada que hacer aquí, y si me disculpas tengo que dar una clase. Dijo el son quien de pie se había puesto, tomando las cosas que ya traía para darse la vuelta queriendo salir de la habitación. Adelante, ya te puedes ir. Pero recuerda esto, puede que no te conozcamos bien, de dónde eres o qué es lo que eres, pero lo que sí sabemos es que con la información que recién tenemos, puedo deducir con seguridad que el misterioso agujero en el desierto del Sáhara fue obra tuya, ¿no es así? Habló la Citri sin de su asiento despegarse, solo expresando esas palabras las cuales detuvieron a un Goku quien la mano tenía en la perilla queriendo abrir la puerta, pero que esas palabras por breves instantes un recuerdo le llegó, un recuerdo de cierta cosa blanca que grandes problemas le generó. Estás equivocada, yo no tengo nada que ver en eso. De hecho ni siquiera sabía que había un agujero ahí, pero con respecto a lo otro. Espero y me dejes tranquilo, si tú no me molestas, yo no te molestaré. De momento. Respondió con un tono seco en su voz abriendo la puerta para así de la habitación el salir, siendo recibido por el ruido del pasillo que resonaba con el golpe de los zapatos de las personas que ahí caminaban. Cerrando la puerta a sus espaldas finalmente de esa habitación había logrado escapar, pero que ni bien la puerta había cerrado, un mensaje a su teléfono había llegado, una avisó que lo hizo sacarlo y verlo. Donde al ese objeto encender, el temblor en sus pupilas se llegó a reflejar pues tal parecía el mensaje que había recibido, provenía de alguien no se esperaba su número pudiera encontrar.